Muy buenas noches, paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 10 de agosto, vamos a estar continuando con el curso que hemos comenzado la semana pasada, conociendo a Jesús a través de los evangelios. Vamos a ofrecer este servicio, vamos a ofrecer este momento por ti, por tu familia, por tu hogar. Porque la palabra de Dios no está encadenada y en estos momentos difíciles de nuestra vida tenemos que gritar a grandes voces que Jesús está vivo. Hoy día es una oportunidad para encontrarnos con el Señor que sana, con el Señor que salva, con el Señor que libera, con aquel que quiere transformar nuestras vidas. Este curso lo estamos realizando con la intención de que podamos renovar nuestra fe en Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, el Hijo de la Santísima Virgen de Nazaret, para aquellos que se nos ha apagado un poco la fe, podamos encenderla, y para aquellos que por primera vez están escuchando predicar de Jesucristo, arraigue su fe en los santos evangelios. Hoy día entonces el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, para la necesidad que hay en nuestro corazón. Y no te olvides de que este tiempo de encuentro, de formación, ofrecemos por ti. Nuestra oración de hoy día, nuestra intercesión de hoy día, la ofrecemos por ti, porque Cristo quiere hacer algo grande y glorioso en tu vida. Vamos entonces a prepararnos unos minutos para poder comenzar, para poder dar inicio a este encuentro con Jesús a través de los evangelios. Y para aquellos que tengan su Biblia a la mano, van a ir buscando por favor el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Hoy día vamos a realizar nuestra reflexión desde el tercer Evangelio, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Hay un hermano que siempre me pregunta, hermano, ¿por qué cuando usted reza y se persigna lo hace con la mano izquierda? Más o menos para que lo entendamos. La mano derecha, esta es mi mano derecha, aquí está mi anillo de casado. Esta es mi mano izquierda, aquí está mi anillo de compromiso con Jesús. Entonces, en la transmisión pareciera que estoy utilizando la mano izquierda, pero en realidad es la mano derecha. Se invierte la imagen cuando le estamos transmitiendo. Así que hay personas que me dicen, hermano, es por alguna situación espiritual, es por alguna... está expulsando demonios. No, es simplemente que así es la transmisión, pues, ¿no? Mano derecha, donde está mi anillo de casado, que tú la ves como si fuera la mano izquierda. Mi mano izquierda está mi anillo de compromiso, la cruz, en donde está también el reloj. Entonces, cualquier inquietud, no es que esté orando, no es que me esté persignando con la mano izquierda, simplemente que se invierte la imagen cuando está siendo transmitida. Vamos pues, siendo las 8:05, a empezar adorando a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y porque solamente el Señor sabe quiénes somos, porque solamente Jesús sabe cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, vamos a empezar
este curso abriéndole nuestro corazón a Jesús y desahogando en Él las inquietudes que hay en nuestra alma. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo, porque tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra historia, tú sabes muy bien quiénes somos. Tú miras nuestro corazón y quieres, Señor, que todo aquello que nos turbe y nos perturbe lo podamos dejar en absoluta confianza en tus manos. Por eso, Jesús, en tus manos benditas, llagadas, queremos dejar nuestros miedos, nuestras dudas. Queremos dejar, Señor, la enfermedad de nuestro cuerpo y de nuestra mente, los problemas que hay en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Dejar en tus manos aquello que nos quita la paz, aquello que nos quita la alegría. Queremos poner en tus santas, benditas y poderosas manos aquello que no podemos resolver, aquello que no depende de nosotros su resolución, pero que tanto en nuestra oración te pedimos que nos ayudes, que intervengas. Jesús, te pedimos que en esta hora calmes tú la tempestad que se ha asomado en nuestro corazón y que nos ayudes, bendito Cristo, a poder tener la mirada fija en ti, porque tú inicias y llevas nuestra fe a consumación. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Tú, hermano, que te encuentras en medio de dudas y de incertidumbres. Tu hermano que te encuentras con miedo en el corazón que te tortura el alma. Ese miedo producto de no saber qué va a pasar con tu vida, con los tuyos, con tu matrimonio. Porque te ha sobrevenido probablemente una desgracia, una situación adversa. Y es en este contexto de tu vida tienes que responder con fe. Que aunque camines por quebradas oscuras, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Dile conmigo a Jesús. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Es verdad que cuesta a veces confiar. Es verdad que a veces nos devora el miedo la cabeza. Los problemas devoran nuestro corazón. Pero yo te invito en esta santa noche a hacer esta oración de abandono. A dejar tu futuro
en las manos de Jesús. Porque a veces el miedo provoca que tomemos malas decisiones, que nos apresuremos en decidir y finalmente terminemos estropeando nuestra vida. Por eso te invito, a través de esta oración de abandono, ponerte en las manos de Jesús. Tú que ya lo has intentado todo, tú que ya has hecho todo esfuerzo para que las cosas cambien y mejoren, intenta esto. Así como Cristo en la cruz se abandonó en las manos del Padre, vamos a abandonarnos en las manos de Jesús. Vamos a abandonar nuestro destino en las manos del Señor. Y vamos a proclamar: ¿a quién temeré si tú estás conmigo? Decláralo. ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Una vez más, ¿a quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Como dice el Salmo, aunque camine por quebradas oscuras, yo no temo ningún mal porque tú, Señor, estás conmigo. Y tu bastón y tu cayado me darán sosiego. No temo ningún mal si tú estás conmigo. Decláralo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Una vez más. No temo ningún mal si tú estás conmigo. No temo ningún mal si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Levántele sus manos y dígalo. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Yo confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel, y confiaré solo en ti, Jesús. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Hermano, yo no sé qué está pasando en tu vida en esta noche. No sé cómo vienes a este encuentro con Jesús, pero estoy absolutamente seguro que el Señor quiere en este momento que tú te abandones en sus manos. A lo mejor vienes cargando con un problema de hace tiempo.
y la incertidumbre de saber si la situación cambiará te está abrumando, te está llenando de ansiedad, hermano, entrégate a Jesús. Entrégate a Jesús con todo lo que vienes cargando a cuestas. Entrégate a Jesús con todas tus dudas, con todos tus miedos, con tu poca fe, porque eso es suficiente para que Él haga algo grande en tu vida. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero sí lo sabe Jesús, porque dice su palabra: he escuchado tu oración y he visto tu sufrimiento y he venido a liberarte. Porque el Señor no es indiferente con lo que estamos viviendo. Él no es indiferente con aquello que estamos pasando. Por eso nos invita en esta santa y gloriosa noche, en esta bendita asamblea, a abandonarnos en sus manos. Dile: Jesús, pase lo que pase, yo voy a confiar, Señor. Me pongo en tus manos, Jesús bendito, porque solamente tú eres digno de confianza. Y dile conmigo, levanta tus manos y dile: yo voy a confiar, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo voy a confiar. El resultado que sea, yo confiaré en ti, Señor. Porque pase lo que pase, Señor, tú estás conmigo y me sacarás adelante. En medio de mis aflicciones, en medio de mis luchas, en medio de mis dudas, tú, Señor bendito, me sostendrás. Abandónate en Jesús. Levántale tus manos y dile al Señor conmigo: yo confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Una vez más, díselo: yo confiaré solo en ti, Jesús. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, díselo. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, yo confiaré. Alabado y bendecido seas, Señor. Bendito y alabado seas, Santo Señor, glorioso Salvador. En medio de nuestras luchas, te alabamos a ti, Señor. En medio de nuestras tribulaciones, te bendecimos, oh Señor. Porque estamos seguros, Señor, que tú no te has cruzado de brazos. Que tú, Señor, estás a punto de intervenir para salvarnos. Jesús, bendito Señor. Alábale ahí en donde te encuentras, hermano. Estás en tribulaciones, bendícele. Estás con dudas, glorifícale. Bendito, bendito Señor Jesús. Alábale, hermano. No dejes que tu mente y tu corazón se llene de miedos y de tristeza.
ya pasó. Alabado seas, bendito Señor, tú eres el santo, el digno de toda confianza. Alabado seas, alabado seas. Yo te alabo, Señor, yo te bendigo por lo que vas a hacer en mi vida. Alábale, hermano, en fe, por lo que tú realizarás en mi vida, Señor, porque de este problema nos sacarás, porque de esta tribulación tú manifestarás tu gloria. Este problema es una oportunidad para que veas la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Alaba al Señor, hermano. Bendícele a Él con júbilo, porque este es tiempo no de quejarse, no de lamentarse. Este es tiempo no de tener miedo, sino de tener fe. Es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Aleluya. Oh, bendito Jesús. Recibe la alabanza de esta gran asamblea, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Dios. Recibe la alabanza de tus hijos y de tus hijas, de aquellos que te buscan con sincero corazón, de aquellos que viven en el santo don de tu temor. Alabado seas, porque nada está dicho. Dios tiene la última palabra. No te rindas, hermano. Dios tiene la última palabra. Bendito Jesús. Santo eres tú. Amado Cristo, te bendecimos en esta hora. Te adoramos a ti, Señor. Venimos a tu presencia con un canto de júbilo y de esperanza. La esperanza, Señor, que es movida por tu Santo Espíritu. Porque tú, Señor, no defraudas la confianza de los que se han abandonado en ti. Tú nunca olvidas, tú no desamparas. Bendito seas, Jesús, por esta santa noche. Porque estamos seguros que nos vas a hablar al corazón. Estamos seguros que hoy día tú, Señor, harás que caigan las vendas de nuestros ojos. Hoy día, Señor, tu palabra será un fuego prendido en nuestro interior. Nos abres el oído para escuchar como lo hacen los discípulos. Amado Jesús, haz en nosotros tu santa y bendita voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Te pedimos, Padre, en el nombre santo, bendito y glorioso de Jesús, que extiendas tus manos benditas y poderosas sobre cada uno de nosotros. Y tengas a bien, Señor, expulsar y poner en fuga toda obra de las tinieblas, todo mal que se haya manifestado en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu, todo mal que se esté manifestando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Te pedimos, Dios de bondad, por tu misericordia, que nos sanes, que nos liberes y que nos preserves del malo. Líbranos sobre todo, Señor, de ese mal que permanece oculto ante nuestra mirada,
ante nuestra inteligencia, para que libres siempre de todo mal, podamos servirte todos los días, gozando siempre de el gozo de tu presencia. Jesús, sella con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Señor santo y bendito, que selles y santifiques la transmisión y la recepción de esta señal, para que en nuestros hogares la palabra de salvación sea predicada. Que por la fuerza de tu Espíritu Santo se abra nuestra inteligencia y podamos ser capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que tú en esta hora quieres decirnos. Que por la intercesión de la bienaventurada y gloriosa María de Nazaret, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino por su intercesión poderosa enderezque en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Allá rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa María de Magdala, ruega por nosotros. Santa Catalina de Labouré, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y rezamos la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios mande sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos y mis hermanas. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, lunes 10 de agosto del 2020, a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Hoy día le damos gracias a Dios por la vida de todos y de cada uno de ustedes en este tiempo de perseverancia, en este segundo tema de formación de este curso, conociendo a Jesús a través de los evangelios. Siempre es bueno hacerles recordar que aunque no nos conozcamos con muchos probablemente personalmente, ofrecemos este día de oración, este día de entrega, este día de servicio a Jesucristo por tu vida, por aquellos que están en este momento conectados y por aquellos que posteriormente se irán conectando y por aquellos que verán la transmisión
en algún otro momento. Como hoy día me escribía una persona, yo he escrito algo sobre el tema del miedo en esta página hace ya muchísimos años, y ella me decía: hermano, yo siempre repaso las cosas que usted hace en esta página y me encontré con este tema del miedo y en verdad es como si lo hubiera recibido para mí el día de hoy, porque así es el Señor. Así es el Señor, nos toca en el momento oportuno cuando más lo necesitamos. Y hoy día estamos absolutamente seguros que la palabra de Dios va a tocar tu corazón con poder. Voy a repetir algo que dije en el comienzo. Hay algunas personas que me han estado escribiendo por qué me persigno con la mano izquierda, más o menos para que entiendas la transmisión. De alguna manera invierte la imagen, invierte la señal. Esta es mi mano derecha, en donde está mi anillo de casado. Y esta es mi mano izquierda, en donde está mi reloj y está la cruz que tengo como consagrado a nuestro como misionero dentro de nuestro movimiento. Así que no te estés preocupando si de pronto me vas a estar viendo persignarme con la mano derecha y tú lo vas a ver con la mano izquierda. Tú tranquilo nomás, tú tranquilo, que a veces hay personas que me han dicho: hermano, ¿por qué hace eso? ¿No? Que está mal. Otros me han dicho: hermano, ¿lo hace porque está expulsando algún demonio? No, no es que lo haga, es simplemente la inversión de la imagen. A la hora que tú lo recibes es de una forma y a la hora que yo le transmito es de otra. Así que bueno, habiendo hecho esta aclaración, hoy día vamos a continuar el curso Conociendo a Jesús en los Evangelios, tema número 2, Jesús en los Evangelios. Tema número 2, Jesús en los Evangelios. Y vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. La reflexión de esta noche se llama Jesús en los Evangelios. Dice la Sagrada Escritura: decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Es palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, la semana pasada partíamos para nuestro estudio de los Evangelios de una pregunta que Jesús le hace en el camino a sus discípulos y que de manera personal nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Para responder a esta pregunta, Jesucristo, nuestro Señor, nos invita a caminar junto a Él. Nos invita a hacer un camino de vida con Él. Nos invita a hacernos discípulos suyos y seguirlo. Pero este seguimiento al cual nos invita Jesús, no es un seguimiento desde la distancia. Nos invita a seguirlo al Señor de una manera cercana, de una manera más íntima de la que probablemente hemos estado realizando hasta ahora. No movidos por la curiosidad. Nos invita a seguirlo no movidos por el interés,
no movidos solamente por el deseo de experimentar su sanación, su curación o su liberación, sino que nos invita a que lo sigamos movidos por querer saber más de Él, por querer conocerlo más a Él, por quererlo todo con Él. En Juan capítulo 1, en el versículo 38, el evangelista nos transmite que cuando comenzó a seguir a Jesucristo junto con Andrés, San Juan siguió a Cristo junto con Andrés, estando en ese seguimiento, el Señor voltea, los mira y les lanza una pregunta. Les dice, ¿qué buscan? Y con esa pregunta el Señor los detuvo. Porque en esa pregunta de Juan 1:38, ¿qué buscan? El Señor quiere que reflexionemos en cuál es la motivación que hay en nuestro corazón por querer acercarnos a Jesús. ¿Cuál es la verdadera intención por la que estamos caminando en pos de Él? Por ejemplo, tenemos nosotros que tanto los magos de Oriente como Herodes buscaban a Jesús. Y no lo buscaban con la misma intención, unos para adorarlo y otro para matarlo. Entonces es importante que en nuestro seguimiento a Cristo hagamos un alto y meditemos sobre cuál es la razón por la que estoy siguiendo a Jesús. A veces a mí me toca hacer acompañamiento espiritual a muchos hermanos y encuentro que hay algunos que no han tenido un encuentro con Jesús. No han tenido verdaderamente un encuentro con Jesús porque han ido a un grupo de oración, han ido a una jornada o han ido a un retiro con la expectativa de sanarse, de curarse, de liberarse, de que se solucionen problemas. Y muchos de pronto, cuando uno los entrevista, no hay un momento, no hay un acontecimiento fundante de su experiencia cristiana. Y he encontrado gente que tiene años en la iglesia, es más, que se han iniciado desde pequeños y siguen ahora de adultos, pero no ha habido un momento en donde puedan decir, en este momento yo encontré a Cristo y mi vida cambió porque mi vida era así, ahora mi vida es asá. Hay algunos que no han tenido esa experiencia y hay algunos que incluso habiendo tenido una experiencia de encuentro con Jesús, aún siguen movidos por el interés, curiosidad. Por eso es que Jesucristo en Juan 1:38 le hace esta pregunta y los detiene, porque Cristo no quiere que le sigas simplemente por seguirlo. Él quiere que pongas en ese seguimiento todo tu corazón y toda tu entrega. A Él no le interesa simplemente que vengas en pos de Él, que vayas a un grupo de oración, que prediques, que hagas servicios. Él lo que le interesa realmente es que tú mires tu corazón y te preguntes realmente por qué sigo a Jesús. Realmente. Entonces el Señor nos muestra a través de esta pregunta que hay que hacernos hoy día un alto y realmente cuestionarnos en nuestro corazón por qué estamos en este camino. A los eventos que hacía hace mucho tiempo atrás de sanación en la parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo, siempre iba una joven. Cada vez que iba a la jornada se exponía al Santísimo, a veces volteaba y miraba que lloraba profundamente, a mares de lágrimas. Después se me acercaba para que impusiera la mano y llorara por él. Y después se desaparecía. Esta costumbre esta muchacha la comenzó a tener con los años. Siempre me preguntaba cuando se me acercaba alguna cuestión sobre cómo solucionar tal o cual problema y después otra vez desaparecía. Ya en las últimas veces que me preguntaba algo, yo me despedía de ella diciéndole hasta tu siguiente problema. Hasta el siguiente problema. Entonces ella me dijo, ¿y por qué me dices eso?
Porque tú simplemente apareces cada vez que tienes un problema. Entonces, cuando el problema pase, otra vez te alejarás. Cuando los problemas vengan, otra vez te acercarás. Y le expliqué. No está mal que busques a Jesús porque tienes un problema o tienes una necesidad. Deseas que Cristo haga algo en tu vida. No está mal. Lo que está mal es que no te des cuenta que ese problema, que esa necesidad es la excusa, el medio, el pretexto que te ha traído a Jesús para que te des cuenta cuán vacía está tu vida sin Él. Para que te des cuenta que sin Cristo no puedes hacer nada. Como dice Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos y sin mí no pueden hacer nada. Entonces, si tú no te das cuenta que tu problema está siendo el medio para que te acerques a Cristo y te quedes en Él, con Él y vivas para Él, ese es el mayor de todos los problemas que tienes, porque solamente vas a ver a Jesús como alguien que te va a ayudar a solucionar la vida, no como alguien por quien tú quieras entregar tu vida. Entonces hay gente en la iglesia de Cristo que dice creer en Dios a su manera. Yo me he encontrado mucha gente así. Hay otros que porque saben algún texto bíblico, porque saben algo de las escrituras y porque tienen algunos años en la iglesia, creen saberlo ya todo de Jesús, creen saberlo ya todo del Señor. Yo me he encontrado la soberbia personificada en algunas personas que dicen, yo no voy a este curso porque ya lo llevé, yo no escucho esa charla porque ya la sé. Y hay personas que no entienden que un mismo tema, en un mismo tema, Dios te puede tocar 1000 veces de maneras distintas. Yo tengo, por la gracia de Dios, te doy este testimonio, no por jactarme, pero ya son más de 7 veces que voy leyendo las Escrituras, la Biblia entera. Lo hago desde muy temprana edad, pero ya ahora, desde que conocí a Jesucristo, desde los 23 años de edad, 22 años de edad, desde ahí la leo. Entonces ya le he dado algunas vueltas. Y a veces me topo con el mismo pasaje y lo entiendo de una manera más profunda. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, voy a una charla y se predica sobre el amor de Dios. Lo he escuchado un montón de veces en mi vida de fe, pero cuánto mi alma gusta renovar esa escucha y esa presencia amorosa de Dios. Entonces encontramos en la iglesia estos dos grupos, los que dicen yo creo en Dios a mi manera y no quieren saber más de Jesús, y los que creen que ya saben de Jesús porque saben 3, 4, 5 cosas. Y estas personas de pronto no se dan cuenta que ellos pertenecen a ese grupo de los que respondieron erróneamente a la pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Unos Elías, otro Juan el Bautista que ha resucitado, u otro Jeremías o uno de los profetas. Y no se dan cuenta que ellos están en ese grupo porque su seguimiento aún no ha madurado, porque su entrega aún no es total. Y probablemente confundidos, como aquellos, no tienen claridad sobre quién es Jesús, porque no es por la razón que vamos a penetrar la carne del Verbo, sino por el auxilio y la gracia del Padre. Pues como el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, es decir, de manera racional no puedo entender a Jesús. Y hay veces que el alma no está madura para entender experiencias místicas mayores y profundizar en el misterio de la segunda persona de la Trinidad. Además, hay una condición necesaria para ello, que es la humildad. Por eso, como va a decir un teólogo, von Balthasar, la teología se tiene que hacer de rodillas. Yo muchas veces cuando estaba en las aulas de teología
y recibía una enseñanza de un profesor que no tenía la necesidad de ser una experiencia espiritual, pero escuchaba con tanta admiración, porque antes de entrar al salón de clases oraba. Después, cuando el profesor estaba dando la enseñanza teológica, estaba abriendo mi inteligencia al misterio de Dios. Yo muchas veces durante la charla o durante la enseñanza del profesor, bajaba mi cabeza y me ponía a adorar al Señor. Porque en ese momento se me estaba abriendo la inteligencia y se me estaba revelando el misterio de Dios. Y terminada la clase me iba corriendo a la capilla y postraba mi cabeza en el suelo. Decía: Señor, gracias por esta bendición de mostrarte a mi pobre y miserable vida. Entonces, solamente cuando uno comprende su miseria, solamente cuando uno desde su miseria decide seguir a Jesús, el Padre nos revela a su Hijo. Porque ese es un don que el Padre le da, no a todos. El Padre nos revela a su Hijo para que podamos decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso hoy Jesús, a través del texto que hemos leído, nos invita a seguirlo. Ya no de una manera informal. El Señor quiere que nuestro seguimiento hoy cambie y sea un seguimiento más entregado, probablemente por la madurez cronológica de los años y probablemente por la madurez espiritual que hemos alcanzado. Hoy Jesucristo quiere que renovemos en Él nuestro compromiso y nos presenta este pasaje, en donde en el versículo 23 se nos dicen muchísimas cosas. Dice el versículo 23 de Lucas 9, decía a todos. Lo primero, decía a todos. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo se dirige en este momento tanto a sanos como enfermos, jóvenes como ancianos, hombres como mujeres, gente con problemas o gente sin problemas, en la condición en la que se encuentre hoy tu vida. Jesucristo te plantea esta cuestión: hacerte discípulo suyo. Dice a continuación, decía a todos, si alguno quiere, lo segundo, analizar. Si alguno quiere, decir, el Señor quiere que mires tu corazón y en primer lugar no te sientas obligado a querer seguirlo. No te sientas obligado. Si quieres seguirlo, tienes que desearlo, tienes que quererlo, tu voluntad tiene que estar involucrada, comprometida, entregada. No puede ser de que tú te sientas porque tu esposo te dijo, porque tu mamá te dijo, porque el hermano te dijo, porque fulano, sultano, mengano. Yo recuerdo un día que estaba dando una jornada de sanación en Chiclayo, en Pátapo, específicamente. Este testimonio lo recuerdo porque justo el sábado que prediqué un tema de sanación para la parroquia Divina Misericordia en Surco, recordaba ese testimonio. Recuerdo que fue una madre llevando a sus 2 hijas. Entonces las 2 hijas escuchaban, y una de ellas, escucharon viernes, el sábado se me acerca una de ellas, y me dice: nosotros estamos acá porque mi mamá nos trajo, pero no sabemos por qué estamos acá. Comenzamos el día domingo a orar por las personas, me tocó orar por ellas y el Señor tuvo una palabra en donde revela el corazón, y las chicas se impactaron por la presencia de Dios, y en ese momento ellas se sintieron convencidas de que Jesús está vivo, que se estaba predicando un Dios vivo, y en ese momento ellas decidieron por voluntad propia hacerse discípulas de Jesús hasta la fecha, por lo que en algún momento se han contactado conmigo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como la samaritana en el pozo de Jacob, que ella tiene su encuentro con Jesús, luego va y se lo dice a todos los de su pueblo,
Todos los sus pueblos, por curiosidad, van a acercarse a Jesús, lo escuchan y quedan convencidos que verdaderamente Él es el Mesías. Y le dicen a la samaritana: ahora creemos no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos oído y estamos seguros que este es el Mesías. Por eso, dice el Señor, decía a todos, en la condición en la que nos encontremos, porque hay gente que me dice: hermano, deja que resuelva este problema, y me acerco a Jesús. Con tu problema el Señor te invita. Hermano, todavía tengo que resolver esta situación, tengo este conflicto, con todo ello acércate a Cristo. El Señor sabe que tienes hijos, que tienes trabajo, sabe que probablemente estás desempleado, que tienes un problema, que tienes una enfermedad. En la condición en la que estás, desde cómo te encuentras, en tu experiencia humana, te invita a seguirlo. Y dice: si alguno quiere, la voluntad tiene que estar endosada en este propósito de seguir a Jesús. Y pues bien, luego de estos dos puntos va a venir el tercero. Si alguno quiere seguirme, pone tres condiciones: niéguese a sí mismo. El negarse a sí mismo tiene que ver con la lucha que va a haber entre lo que el Señor quiere y lo que quiero yo. Que a veces voy a tener que alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Y que a veces lo que Dios quiere va a diferir de lo que yo quiero. Por eso, como Jesús en Getsemaní: Padre, que se haga no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego, la segunda condición va a ser cargar la cruz, y Lucas va a decir de cada día. Porque cada día tiene bastante con su propio mal. Cada día nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones que se nos presentan. De ayer hoy día se han comunicado conmigo muchas personas que tienen enfermedades psiquiátricas. A ellos también Jesús los llama, a todos. Y desde nuestra condición, hay una persona que me decía que tiene un dolor físico terrible, así como estamos. La cruz de cada día, es decir, esa cruz implica vivir la doctrina del Evangelio cada día, por más difícil que a veces sea. Vivir el Evangelio cada día. Y la dificultad es que esto va a traer a nuestra vida cada día. Y la tercera condición que nos pone el Señor es seguirlo. Y el seguimiento tiene que ver con la imitación. Yo sigo a Jesús para imitarlo, para contemplarlo y reproducir en él, en mi vida, su obra. Por eso es que San Pablo va a decir que el Padre ha querido que en nosotros se reproduzca la imagen de su Hijo. Cuando usted ve un santo como San Bernardo de Claraval, como Santo Domingo de Guzmán, como San Bonifacio, patrono de Alemania, uno lo que ve son personas que han contemplado a Jesús y que han buscado imitarlo en alguno u otro aspecto. Entonces, el Señor, hermanos, nos invita a través de este curso a encender y a renovar nuestra fe en Él. Por eso, el lugar en donde vamos a contemplar a Jesús para recibir su enseñanza, su doctrina, para dejarnos transformar por su poder, es la Sagrada Escritura. Y así quisiera que usted le llame. No le diga Biblia. La Sagrada Escritura. Escúcheme bien. Hay un documento que me interesaría que usted lo lea. La próxima semana vamos a tocar el Evangelio según San Marcos, y ahí le voy a pedir que estudie el Evangelio de Marcos. De aquí a la próxima semana, el próximo lunes, puedes leerte un documento que va a ser muy importante que lo leas, que es el documento del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Vas a leerte el documento que se llama Dei Verbum. Así se escribe Dei Verbum, con M al final. Este documento, esta constitución dogmática, habla sobre la revelación divina, sobre la revelación de Dios, y va a haber en el capítulo 6 un apartado que va a hablar sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Atención, porque probablemente para muchos que estamos en zonas de Sudamérica
aún no tenemos la posibilidad de poder comulgar, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Específicamente algunos de Lima tenemos esta tan difícil situación. Y de pronto aquí va a decir lo siguiente, va a hablar sobre la veneración, el culto de alabanza, de respeto que tenemos que tenerle a la Sagrada Escritura. Va a decir este documento, esta Constitución Dei Verbum, en el numeral 21 lo siguiente: la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, al igual que el cuerpo mismo del Señor. Escucha bien lo que dice, que es muy importante, ¿eh? Ahorita lo explico. La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, que el cuerpo mismo del Señor. Es decir, lo que está enseñando ese numeral es que ese cuerpo de Cristo, en la forma de pan y en la forma de vino, merecen la Escritura el mismo respeto, la misma veneración, la misma adoración, porque ahí está Jesús. Entonces, este documento lo que está haciendo es poner la palabra de Dios, las sagradas páginas, la Sagrada Escritura al mismo nivel del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque los católicos, cuando vamos a la Santa Misa, nos alimentamos de dos mesas, no de una. De la mesa de la palabra de Dios, en donde Dios mismo nos da el alimento de su palabra, y en la mesa de su cuerpo y de su sangre, en donde Él se nos da. Entonces, en este tiempo que no podemos comulgar, ¿cuánto estás comulgando la palabra de Dios? ¿Cuánto estás consumiendo la Biblia? La Sagrada Escritura, las sagradas páginas. Cuánto amor, cuánto respeto y cuánta importancia tiene la Sagrada Escritura en tu vida. Yo conozco a muchas personas que han comprado una Biblia carísima, grandota en sus casas, y la tienen como centro de mesa, pero no leen ni una página. Conozco a muchas personas que pueden tener su Biblia bajo el brazo y la leen en su comunidad o grupo de oración, pero cuando llegan a su casa, ¿cuánto tiempo le dedican al estudio de las sagradas páginas? ¿Cuánto de los que estamos viendo esta transmisión tenemos esta conciencia que ahí está Jesús? Que aquí está la presencia real de Dios. Y que cada vez que entramos a la lectura de la Sagrada Escritura, estamos teniendo comunión con Dios vivo, con el Dios vivo. Entonces, Jesús es el Evangelio que está acá en los Evangelios. Jesús es la buena noticia de Dios. Es la buena noticia que el Padre quiere comunicarnos a cada uno de nosotros, y Él está acá. Acá está contenido, y es un don que se nos ha dado. Un don que se nos ha dado. Y entonces, cuando nosotros decimos que el Evangelio está en los Evangelios, significa que cada vez que leemos los Evangelios, estamos teniendo un encuentro con Jesús, su presencia poderosa, su presencia sanadora, liberadora, su presencia curativa, transformadora. Está en ese momento tocándonos. No es un libro que usted está leyendo. Usted no está leyendo un libro de un santo que habla sobre alguna enseñanza espiritual. Usted no está leyendo el libro de algún teólogo. Usted está leyendo y está teniendo un encuentro con Cristo vivo. Con Cristo vivo. Por eso, el objetivo de cada uno de estos evangelios es mostrarnos a Jesús. Este es el objetivo de cada uno de estos evangelios. Por ejemplo, en su comienzo, voy a leer el comienzo de cada uno de los evangelios para explicar una cuestión. Mateo capítulo 1, en el versículo 1 dice: libro
del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo, en este versículo, nos presenta su intención teológica al darnos su evangelio. Él quiere mostrarnos a través del evangelio la conexión que hay de Jesús de Nazaret con David y con Abraham, que son los depositarios de las grandes promesas en las Escrituras. Y Mateo, en su intención teológica, nos va a mostrar un aspecto de Jesús. Nos va a mostrar el aspecto pedagógico del Señor. Nos va a presentar 5 grandes discursos a través de los cuales nos va a mostrar a Jesús como el nuevo Moisés. Marcos, en Marcos capítulo 1, en el versículo 1, en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: comienzo del Evangelio, la buena nueva de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, desde su comienzo, Marcos nos presenta su intención. Marcos quiere mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Marcos, a diferencia de Mateo, nos lo va a mostrar narrándonos 20 milagros que Jesucristo realiza por toda la Galilea antes de llegar a Jerusalén. Entonces, a través de estos 20 milagros, mostrándonos el poder de Jesús, Marcos nos muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, en el versículo 4, Lucas capítulo 1, en el versículo 4 dice: para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. La intención de Lucas al narrarnos su evangelio es para formar discípulos. Lucas nos va a presentar de una manera muy elaborada, de una manera muy ordenada, todos los acontecimientos referentes a Jesús de Nazaret, con la intención pedagógica de formarnos como discípulos de Jesús. Luego Juan, desde el comienzo de su prólogo, Juan capítulo 1, en el versículo 1, él desde el comienzo de su prólogo nos va a hablar sobre la divinidad de Jesús. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Prólogo de Juan, cuando a mí me ha tocado enseñarlo, me toma aproximadamente dos clases el poder enseñarlo, para poder enseñar su riqueza, su profundidad. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar con esto? Para conocer a Jesús necesitamos leer los 4 evangelios. No solamente uno, no 2, no 3, sino los 4. Porque cada evangelio nos va a presentar un aspecto que el otro evangelista no ha tocado. Entonces, imaginémonos la persona de Cristo. Vamos a ver a Jesús desde Mateo, vamos a ver a Jesús desde Marcos, vamos a ver a Jesús desde Lucas y vamos a ver a Jesús desde Juan. A eso, San Ireneo de Lyon, que era discípulo de Policarpo, gran predicador, y que Policarpo era discípulo del último apóstol, de San Juan, evangelista y apóstol. Entonces, San Ireneo, en un documento del primer siglo de la Iglesia, Adversus Hereses, en este documento él va a hablar del evangelio cuadriforme de Jesús. El evangelio cuadriforme de Jesús, es decir, la suma de los 4 evangelios nos dan testimonio del único evangelio que es Cristo. La suma de los 4 evangelios nos presentan cada uno desde su ángulo a Jesús de Nazaret. Y es por eso que necesitamos el conocimiento de los 4 evangelios para tener una visión clara quién es este Señor que nos invita a seguirle. Hay que conocer a Jesús desde Marcos, desde esos milagros que Jesús realizó. Hay que conocer a Jesús desde Mateo, desde su doctrina y su enseñanza sobre el reino de Dios. Hay que conocer a Jesús desde Lucas,
Porque el Señor ahí nos muestra un camino de formación discipular. Y hay que conocer a Jesús desde Juan, porque a través de los signos y a través del libro de la hora nos muestra la divinidad de Jesús. Entonces, la fe en Jesús se arraiga en el conocimiento de estos evangelios. Hoy día hablaba con una buena mujer de la ciudad de Huaraz. Y ella me hablaba un poco de su fe, que a veces es una persona incrédula. Y pues bien, muchos de nosotros probablemente tenemos una fe débil, una fe que falta cimientos. Pues bien, acá están los cimientos. Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo semana tras semana, enseñando los evangelios y cada uno desde su peculiaridad y su particularidad, lo que vamos a ir es poniendo cimientos a tu fe. Vamos a ir construyendo tu fe en Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, el Hijo bendito de María Santísima. Por eso, Jesucristo, decimos, es el Evangelio, en los Evangelios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol San Pablo empieza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, con mayúscula, que es Jesús. No me avergüenzo del Evangelio, es decir, de Jesús, que es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. Es decir, leer la Sagrada Escritura exige de cada uno de nosotros un acto de fe. Un acto de fe. Como va a decir San Agustín, creo para entender y entiendo lo que creo. Primero se exige la fe, va a decir el apóstol, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. Es decir, cuando tú lees los Evangelios, trata de hacer una oración antes y pedirle al Señor, cuando leas la Biblia, pídele la gracia al Señor de ser iluminado. Por ejemplo, la vez pasada, yo estoy ahorita estudiando el Salmo 43 y me he quedado durante 2 días analizando el versículo 2. Una pregunta que se hace el salmista: ¿por qué de andar sombrío bajo la opresión de mi enemigo? Me he quedado en esa reflexión, porque en ese salmo hermoso dice: tú, Señor, eres mi luz, tú eres mi salvación. Y por eso se pregunta el salmista: ¿por qué he de andar así, sombrío, bajo la opresión del enemigo, si tú eres mi luz y mi salvación? Y de pronto, conforme oro, el Señor me introduce más en el misterio de ese texto. De pronto agarro diccionarios, utilizo un texto bíblico, utilizo otra Biblia. Yo suelo utilizar la Biblia de Jerusalén del 75, tengo la Nácar Colunga, tengo la Biblia del Peregrino, también tengo la Biblia latinoamericana, y en mi computadora tengo un programa de Biblia en donde salen estudios y estudios teológicos, y salen aproximadamente como más de 25 traducciones bíblicas. Entonces, utilizo todos esos elementos para entender. Para entender. De pronto usted no tendrá las mismas herramientas que yo tengo. Yo soy teólogo, es mi trabajo para enseñarle a usted. Pero lo que usted puede hacer es comparar. Cómprese una Biblia latinoamericana, cómprese la Nácar Colunga, la del Peregrino, y cómprese de pronto otra Biblia que sea la de Jerusalén, de pasta verde, que es más pastoral. O también la azul, que es la que yo utilizo, la de un lenguaje más menos pastoral, un lenguaje menos asequible probablemente, pero más fiel a la traducción del griego. Entonces, cuando nosotros entremos en la presencia de las Escrituras, es como cuando lo hacemos, vamos a la misa, santiguarnos, persignarnos, hacer oración y entender que estamos teniendo comunión con Jesús. Entonces acaba de decir el apóstol lo siguiente, que el Evangelio que está acá es fuerza de Dios, es decir, tiene poder para salvar, no a todos,
solo al que cree. Tiene poder para salvar al que cree. Al que cree. Yo, cuando he sido alcohólico y fármaco dependiente, yo lo primero, cuando tuve mi encuentro con Jesús, lo primero que alguien me dio fue una Biblia. Cuando yo me acerqué a un sacerdote y le pregunté, dígame algo de parte de Dios para no suicidarme, un padrecito me dijo un montón de palabras y me dio la Biblia. Entonces yo lo primero que hice fue leerla. Y ahí leí muchos milagros del Señor. Me confesé en una misa y estando en la última banca confesado, el sacerdote levanta el cuerpo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento que el sacerdote repite estas palabras de Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, yo le pedí al Señor, si tú me sanas, si tú me curas, si tú me sacas del alcoholismo y la farmacodependencia, yo me vuelvo misionero. Y tras esa comunión a mí el Señor me sanó. Pero ¿por qué hubo esta experiencia de poder de Dios en mi vida? Porque previamente había escuchado, porque previamente había leído, y por eso dice la Escritura que el Evangelio Jesús, que está acá en los Evangelios, es fuerza de Dios para todo aquel que cree. Cada vez que usted lea los Evangelios, como un día alguien me dijo, hermano, yo a veces leo los Evangelios, pero Mateo dice una cosa, Marcos dice otra cosa, Lucas dice otra cosa sobre un mismo pasaje. ¿A quién creerle? Pues bien, a esta situación se le llama problema sinóptico. Cada evangelista nos va a narrar desde su intencionalidad teológica detalles sobre Jesús y su doctrina que pueden diferir uno con otro. Va a suceder esto, como por ejemplo, si usted lee el Padre Nuestro de este Mateo, va a encontrar que tiene 7 peticiones. Cuando luego usted lee el Padre Nuestro en Lucas, va a encontrar que tiene 5 peticiones. La iglesia reza desde el Padre Nuestro, desde la enseñanza de Mateo. Cuando usted analiza el contexto de enseñanza de Jesús, del Padre Nuestro, encuentra en el Evangelio de Mateo que Jesucristo estaba dando el sermón de la montaña. Y es en ese contexto del discurso evangélico, instruyendo a las multitudes, que el Señor les enseña a rezar y a dirigirse al Padre de esta manera. En el Evangelio de Lucas cambia la escena, cambia el contexto. Lucas nos va a decir que es que ellos están mirando a Jesús como ora y les llama la atención la forma de orar que tiene Jesús, y ellos le van a decir a Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y es ahí, partiendo de la iniciativa de ellos, que Jesús les enseña a orar. Entonces, a estas diferencias se le llama problema sinóptico. ¿Y esto qué significa? Pues bien, los evangelios nunca se van a contradecir, sino se van a complementar. Un evangelio de pronto tiene detrás una comunidad a la cual el evangelista quiere transmitirle la verdad de Jesús. Entonces, el evangelista lo que está haciendo es desarrollando desde una reflexión teológica, recordando los hechos de Jesús y poniéndolos por escrito, pero hay de fondo una intencionalidad que quiere comunicar. Por eso es importante que cuando estudiemos la Biblia lo hagamos de manera sinóptica. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Marcos? O hasta qué dice Juan sobre un pasaje que en los 4 evangelios se pueda repetir, que eso también se llama testimonio múltiple, ¿no? Entonces, como decía, no se contradicen, sino se complementan. Entender ese pasaje desde 2 visiones distintas ayuda a profundizar más. Por ejemplo, Mateo nos va a mostrar 7 peticiones. Es más amplio de lo que nos va a mostrar Lucas. Sin embargo, Lucas nos muestra y nos enseña que de nosotros tiene también que partir el deseo de dirigirnos al Padre como el Hijo se dirige al Padre. Ahí estamos, con esto que estamos diciendo, mostrando
el hecho de que sean complementarios, la complementariedad de cada evangelio sumándose el uno al otro, nos ayuda a profundizar en nuestra visión sobre Jesús de Nazaret. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando uno estudia los evangelios, hay que entender que obedecen principalmente a un fin teológico: mostrarnos el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, cuando, por ejemplo, Marcos o cuando Juan redactan su evangelio, no es que el Señor esté hablando y ellos están escribiendo. No es que el Señor hizo el milagro y ellos lo están escribiendo. No. No es de que de pronto hoy día Jesucristo hizo un milagro, se redacta, mañana hizo una parábola, se redacta. No. Los evangelios no cumplen ese orden. El orden que cumple es completamente distinto. Más o menos para que lo entendamos, detrás de cada evangelista hay una comunidad. Escuche bien esto: detrás de cada evangelista hay una comunidad al cual el evangelista le está transmitiendo la fe. Le está transmitiendo la fe en Jesús. Entonces, los hechos que el evangelista le va a narrar a esa comunidad son hechos que se han dado después de 3 acontecimientos: la resurrección de Jesús, el envío del Espíritu Santo y el estudio de las Sagradas Escrituras. Voy a leer un texto para explicar mejor esta cuestión. Voy a poner como ejemplo Juan capítulo 2, versículo 15. Juan capítulo 2, versículo 15 al 22. Ustedes han escuchado ese texto de la purificación del templo. Escucha bien. Dice Juan 2:15, dice la Sagrada Escritura: haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, escucha, está hablando de pasado, cuando fue levantado, pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en las palabras que había dicho Jesús. Voy a explicar, que esto es muy interesante. Jesucristo en Juan 16 le dice a sus apóstoles: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no pueden con ellas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, entenderán y serán llevados a la verdad plena. Entonces, los discípulos, mientras están caminando con Jesús, no entienden quién es Jesús. En más de una oportunidad, por ejemplo, en la tempestad que sacude la barca, Pedro pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ya después tenemos el testimonio de fe de Pedro, pero después tenemos que cuando Jesús es capturado, todos tenían miedo y estaban ocultos por causa de los romanos y el sumo sacerdote, y pensaban que iban a correr la misma suerte que Jesús. Pedro le niega 3 veces. Entonces, mientras ellos están caminando con Jesús, no entienden por qué Jesús hace esto, o al menos no de forma profunda. Lo entienden en un primer momento, de manera superficial. Algo intuyen. Pero escucha bien, en ese caminar con Jesucristo las cosas no las tenían claras. Las cosas se aclaran después de la resurrección de Jesús, que se les presenta y les comienza a hablar sobre el reino de los cielos. Después el Señor envía el Espíritu Santo y su inteligencia se abre. Comienzan a entender por la acción del Espíritu, porque esto es lo que hace el Espíritu, nos explica todos los acontecimientos de Cristo.
Entonces ellos como que miran hacia atrás y ven, por eso hizo esto, esto que hizo significa aquello, esto que hizo es por esta razón, esto otro lo hizo por esta situación. Entonces comienzan a entender y comienzan a repasar las escrituras. Por eso fíjate, acá se citan un texto, el celo por tu casa me devora. ¿Y por qué lo cita en este momento el evangelista? Porque en ese momento recuerda, esta acción que hizo Jesucristo cuando sacó a los mercaderes a latigazos es porque el celo por la casa de Dios lo devora. Lo recuerda, es decir, se dan tres acontecimientos. La resurrección de Jesús, el envío del Espíritu Santo y comienzan a entender todo lo que Jesucristo hizo por la acción del Espíritu Santo y luego comienzan a entender las Escrituras, a estudiar los textos antiguos y encuentran que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento refiere a Jesús. Entonces, los evangelios es el resultado de esa reflexión teológica que tiene estos tres momentos. Es el resultado de esta reflexión teológica que tiene estos tres momentos. Por eso, desde la reflexión de cada evangelista, va a haber una elaboración y una propuesta teológica probablemente distinta en algunos puntos de los demás. Por eso, como decía en el comienzo, Mateo nos presenta 5 grandes discursos de Jesús que quiere que analicemos. Marcos nos presenta 20 milagros de Jesús que quiere que estudiemos. Lucas nos presenta la vida, el caminar de Jesús con sus discípulos y quiere que lo contemplemos. Y Juan nos presenta, es el evangelio más estructurado, el que nos va a tomar también la misma cantidad de tiempo, por lo menos 13, 14 sesiones para estudiarlo. Lo estudiaremos posteriormente porque estudiar solo los 3 nos tomará 17, más Marcos más Juan que sería 13 o 14. Entonces dejaremos en una segunda parte. Entonces cada evangelista suma para que entendiendo los 4 evangelios contemplemos a Jesús. Esa es nuestra propuesta. La propuesta que a usted le hacemos. La redacción de los evangelios, después de esto que les acabo de decir, sigue un orden que tiene 3 etapas. Esto lo digo para ampliar tu conocimiento y tu comprensión de lo que vamos a estudiar, ¿no? La redacción de los evangelios sigue 3 etapas. La etapa Cristo, la etapa apóstoles y la etapa evangelistas. La etapa Cristo, que significa la etapa Jesús, significa la etapa Jesús. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: muchas veces y de muchas formas, de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Bendito sea el Señor. Aquí se nos muestra en esta primera etapa que es Jesús quien habla. Esta es la primera etapa de la redacción de los evangelios. Por eso vamos a tratar de recuperar las palabras de Jesús. Los evangelistas nos narran hechos, nos narran situaciones, nos narran circunstancias, pero sobre todo en algunos momentos nos narran palabras de Cristo. Palabras de Cristo. Como por ejemplo, cuando el Señor dice: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Esas son las mismas palabras de Jesús. Esta es la etapa Cristo. Cuando Jesucristo, en esta primera etapa se comprende cuando Jesucristo se manifiesta públicamente. Cuando comienza a hablar a las gentes, a las multitudes, de manera abierta. Ya vamos a tener en Mateo y vamos a tener en Lucas algo que se nos diga sobre la vida oculta de Jesús, la infancia de Jesús. Pero esta es la primera etapa de los evangelios, que es la etapa del evangelio, la buena nueva del Padre en Cristo. Como va a decir San Juan de la Cruz, todo lo que el Padre nos ha querido dar en orden de nuestra salvación nos los ha dado en una sola palabra: Jesús. Jesús, esta es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de los apóstoles, que es la etapa testimonial. Lo que ellos han visto, lo que ellos han oído, lo comienzan a predicar.
Por eso, como va a decir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 41 al 42, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 41 al 42, después de la efusión del Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar. Y dice la Escritura, se convierte en 3.000. ¿Qué hacemos con esos 3.000? Se forma una primera comunidad. Esa es la etapa apostólica. Que aquellos que han sido testigos y han visto a Jesús, testigos oculares, presenciales de Cristo, ahora están predicando y la gente se convierte. Y estas primeras conversiones generan que se formen comunidades. Esa es la segunda etapa, la etapa de los apóstoles. Entonces aparece la tercera etapa, la etapa de los evangelistas. Se han formado las comunidades y entonces surge esta pregunta: ¿cómo le vamos a transmitir a las siguientes generaciones de cristianos toda esta experiencia de Jesús? Porque en algún momento va a morir Pedro, en algún momento va a morir Juan, en algún momento va a morir Santiago. Ya no vamos a tener la fuente de primera mano. Ya no vamos a tener a los testigos oculares, a los testigos presenciales de Cristo resucitado. Ya no los vamos a tener. Entonces, en ese momento comienza la redacción de los evangelios para la posteridad de la iglesia, para nosotros, los del hoy de la iglesia, al punto de que si uno lee solamente el prólogo de Lucas, Lucas va a decir, ¿no? En Lucas 1, del 1 al 4, dice: yo he investigado diligentemente todos los acontecimientos sobre Jesús de Nazaret que has escuchado y he decidido hacer esta obra. Entonces la obra lucana se compone de dos textos: su evangelio y Hechos de los Apóstoles. Nos muestra al Espíritu Santo actuando en Jesús y nos muestra al Espíritu Santo actuando en la iglesia que ha fundado Cristo. Entonces, qué importante es comprender esto, que cuando tú leas los evangelios vamos a analizar el lenguaje, vamos a analizar la forma redaccional, vamos a analizar el contenido teológico, porque eso va dirigido a un grupo humano. A gente que se ha convertido del mundo pagano, a gente que se ha convertido del mundo judío. Cada evangelista se dirige a distinto grupo humano. Por eso utilizan algunas palabras, por eso utilizan algunos textos, por eso es que de pronto van a citar algunos pasajes, que eso lo vamos a ir viendo con tiempo. Entonces, esto es interesante, más o menos para que lo entendamos. El año 0 es el año en que nace Jesús. Jesucristo comienza a manifestarse en el año 30, cuando tiene 30 años. Su ministerio público se desarrolla aproximadamente en 3 años, en el año 33. Entonces, del año 33, el evangelio más próximo es el evangelio de Marcos. Es el primer evangelio que recibe la iglesia, aproximadamente 30 años después de la resurrección y ascensión del Señor. 30 años después, es decir, ha pasado bastante tiempo. Y Marcos ha ido compilando información, es el primer evangelio que recibe la iglesia. Luego, el segundo evangelio, se va a hablar del evangelio de Mateo, es el segundo evangelio, y el tercer evangelio es el evangelio de Lucas, que se van a dar entre los años 70 y 75. Mateo y Lucas va a tomar parte del contenido de Marcos, y luego va a tomar contenido de otras fuentes. Se va a alimentar entonces estos evangelios del evangelio primitivo de Marcos, que es el más próximo. Mateo tomará algunos puntos, Lucas tomará algunos otros puntos, y luego vamos a encontrar que tanto Mateo como Lucas también tienen algunas diferencias y cada uno toca cosas que el otro no toca. El evangelio más antiguo que recibe la iglesia es el evangelio de Juan. En el año 90, 60 años después de la ascensión de nuestro Señor, Juan se supone que ya conoce el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, y conoce los otros evangelios apócrifos. Entonces Juan considera que es lo que la iglesia necesita saber sobre Jesús. Y por eso limita su enseñanza a 7 milagros, lo que le llamará el libro de la hora, y luego, el libro de los signos, y luego desarrollará el libro de la hora de Jesús.
en donde nos hablará de los últimos momentos de la vida terrena de nuestro Señor. Entonces, ¿qué te quiero mostrar con esto? Que no obedecen a datos biográficos, no obedece los evangelios a datos geográficos exactos. Lo que se nos va a mostrar es un estudio, es una reflexión teológica dentro del seno de la iglesia para conocer a Jesús. Alguien me preguntó, hermano, ¿y por qué algunos apócrifos no se pusieron en la Biblia? Porque en ese momento la iglesia primitiva reconoce que en algunos textos habían exageraciones, que en algunos textos que se llamaban evangelios habían imprecisiones. ¿Y por qué? Porque estaban los testigos oculares, pues. Los primeros apóstoles están los testigos oculares. Y ellos comienzan a hacer ese discernimiento y consideran que este texto, que este otro y este otro, que son los 4 evangelios que tenemos, estos transmiten de manera correcta y sin error la fe en Jesús de Nazaret. Y de pronto ya en el siglo II se estabiliza ese canon bíblico. Esto puedes por cultura general buscarlo en Google, por ahí si te animas a profundizar un poquito más. Esto de pronto, ¿qué te digo? Lo digo para tener un panorama más amplio de lo que vamos a estudiar. Hay algo importante y con esto voy terminando mi reflexión. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, texto muy importante, Hebreos 4:12 dice la Sagrada Escritura: viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en este momento. Dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios transmite vida. Porque cuando tú le estás leyendo, estás en ese momento tocando al Espíritu Santo, que inspiró a estos autores sagrados, llamados evangelistas. Entonces, ese Espíritu Santo que les movió, es el Espíritu que te toca a ti para que lo entiendas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que dice que es viva, comunica la vida de la gracia. Y dice a continuación que es eficaz. Es decir, produce el efecto esperado. ¿Y cuál es el efecto esperado? La fe en Jesús para salvación nuestra. Ese es el efecto que produce cuando uno lee la Sagrada Escritura. Cuando uno lee la Sagrada Escritura hay algo que se enseña, la palabra logos y la palabra rema, que en griego traducido significa palabra. Pero el logos se entiende como aquella letra que está tipiada, escrita en el libro que vas a leer. Esa es la palabra logos, la que está escrita. Pero la palabra rema es lo siguiente, que a veces uno está leyendo la Sagrada Escritura y un texto te llama la atención. De todo lo que leías te llama la atención. Y comienzas a darle vuelta a ese texto y tú sientes que Dios te habla. Y tú sientes que Dios te está comunicando, se está comunicando contigo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Que usted tenga esa experiencia, que sienta que Dios le está hablando. Porque cuando uno estudia la Biblia, se forma en el espíritu un oído espiritual para reconocer la voz de Dios, la voz del pastor. Como las ovejas que somos, reconocer la voz del pastor implica tener la continuidad, la frecuencia de oírlo constantemente. Por eso la propuesta es que cuando terminemos este curso, usted haya leído los 3 evangelios, usted haya entendido los 3 evangelios y luego el próximo año que estudiaremos a Juan pueda entenderlo cuando lo lea también. Por eso, hermano, para ir terminando, hoy el Señor nos invita a seguirlo de una manera formal. Nos invita el Señor a aquellos que de pronto tenemos tiempo en la iglesia a renovar en Él nuestra fe, a renovar en Él nuestra esperanza. Nos invita a despertar lo que probablemente se ha apagado.
lo que probablemente se ha apagado. Hoy día yo estaba leyendo un texto del Antiguo Testamento, del libro Levítico, y hablaba sobre el oficio del sacerdote que debe mantener el fuego encendido, y me quedé con esa palabra, mantener el fuego encendido. ¿Cuántos de nosotros se nos ha apagado ese fuego en el interior? ¿Cuántos de nosotros tenemos el fuego pero chiquito, la flama chiquita? ¿Cuántos de nosotros necesitamos encender la fe? Este curso tiene este propósito. La próxima semana vamos a estudiar a Marcos. Empezamos con la introducción del Evangelio según San Marcos. Entonces yo te diría que leas el documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Lee ese documento y la próxima semana empezamos con Marcos. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios bendito, por esta oportunidad. Por este don de estar contigo y en tu presencia. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Amado Jesús, tú eres lo más importante que nos ha podido suceder en la vida. Tú, Señor bendito, eres la razón por la cual perseveramos aún en medio de dificultades. Nos interesas, Jesús. Nos interesa conocerte. Nos interesa amarte más, saber más de ti, porque no queremos perderte, Señor. Puedo perderlo todo, dile conmigo. Puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Una vez más, vamos a decirle. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor, porque soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada sin ti. Yo quiero invitarte, hermano, a que reconozcas tu nada sin Jesús. ¿Qué sería tu vida sin Él? Tú que ahora le buscas movido por un problema, reconoces que ese problema te dice y te habla sobre tu nada sin Él. El problema no es que nos acerquemos a Él para pedirle sanación. El problema no es que nos acerquemos a Él para pedirle liberación. El problema no es que nos acerquemos a Él porque tengamos un problema. El problema es que no nos demos cuenta que esa situación nos trae a Jesús.
para que reconozcamos en medio de nuestra necesidad y fragilidad cuánta falta Él nos hace. El problema es no darnos cuenta nuestra nada sin Él. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor, porque soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada sin ti. Dígale conmigo. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada sin ti. Bendito y alabado seas, Señor, Dios nuestro, Dios Salvador nuestro. Alabado y bendecido seas, porque hoy día, Señor, has abierto nuestra inteligencia para que te entendamos, para que nos demos cuenta en nuestra nada y en nuestra pequeñez la honda necesidad que tiene nuestra alma de ti, Señor, porque sin ti nada somos, sin ti no podemos nada, Señor. Alabado seas, oh glorioso Jesús. Bendito seas, bendito problema que me trajo hasta ti, Señor. Bendito problema que me hizo buscarte. Bendito problema que hoy me hace sentirme de ti necesitado, Señor. Alabado seas. Alábale a Dios por tu problema, hermano, porque es una oportunidad que Dios te está dando para que contemples su gloria y su poder cuando te extienda la mano para salvarte. Aleluya. Oh, bendito seas, Señor. Bendito seas. La segunda estrofa de esta canción es bien sencilla. Voy a dejarlo todo. Voy a dejarlo todo para así alcanzar aquel que me alcanzó. Voy a dejarlo todo, voy a dejarlo todo para así alcanzar aquel que me alcanzó, porque soy nada sin ti. Dígalo conmigo. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada sin ti. Dígaselo al Señor. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada. Yo soy nada. Yo
reconocer, Señor, que tú me haces falta hoy más que nada, Señor. Hoy más que alguien, hoy más que nunca. Alabado seas, bendito seas, porque es en este contexto en el que mi vida se encuentra que tú, Señor, te me quieres revelar. Alabado seas, bendito Señor. Alabado seas, porque tú quieres encender los corazones apagados, devolver la fe y la esperanza a los que la han perdido, renovar nuestro encuentro contigo. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas. Amén, Señor. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos des sensatez para no alejarnos de ti, para no volver a alejarnos de ti. Sensatez para trabajar en nuestra vida espiritual. Sensatez para reconocer este tiempo de gracia y bendición que nos estás regalando. Sensatez para entender que si un problema me trae, es para que no me aleje de tu presencia. Gracias, Jesús, por esta santa noche, por este santo día. Gracias por mis problemas que me hacen sensato, Señor, que me ayudan a reconocer mi pequeñez y tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu inmensidad. Alabado seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Queremos pedirte, Señor, desde nuestra pequeñez, que toques nuestra vida con tu poder. Toca, Señor, la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas. Toca, oh Dios bendito, a cada hombre, a cada mujer que está viendo esta transmisión, para que no pierdan la esperanza, para que sepan que tú tienes fuerza salvadora para sacarlos de toda situación de desgracia. Obra en sus vidas, Señor, para que siendo testigos de tu poder, crean y se salven. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti en el día de tu angustia, voltee hacia ti su mirada. Que Él te dé el don de la paz, de la salud y de la esperanza, y que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y de cada uno de ustedes, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de encontrarnos con Él, con su palabra, y de poder tener este tiempo de oración precioso, porque así es nuestro Dios, que se apiada de nosotros y en medio del camino nos sale para animarnos como a Elías, para animarnos y seguir continuando probablemente en esta situación difícil que nos encontramos. Probablemente muchos extrañamos el cuerpo de Cristo, pero tenemos el pan de su palabra y hay que comerlo, hay que alimentarnos mucho de la santa palabra de Dios. La tarea es entonces, te pediría que leas la Constitución Dogmática Dei Verbum, el documento que se encuentra en el Concilio Vaticano II sobre la santa y divina revelación. Documento Dei Verbum, lo puedes bajar también por internet, pones Dei Verbum con M al final y encuentras el documento, lo bajas, lo lees en unos 2 días más o menos. Es un documento breve, pero que te va a ayudar a comprender un poquito más sobre las escrituras y sobre la revelación que ahí se nos está transmitiendo. Quisiera invitar también para este día martes, para mañana martes, voy a estar en Radio María desarrollando una reflexión, alégrate, el Señor está contigo, así se llama esta reflexión. Voy a hablar sobre el tema de la depresión y sobre ese vacío existencial que muchos podamos tener. Así que mañana tienes una cita con Jesús a través de Radio María, el programa Jesús está vivo, que es de 5 de la tarde
de la tarde. Hemos vuelto a cambiar de horario, 5 de la tarde a 6 de la tarde. Mañana estaremos hablando de este tema. Alégrate porque el Señor está contigo. Para aquellos que están tristes, desanimados, vamos en el nombre de Jesús a inyectarles fe el día de mañana. Esto va a ser mañana martes, tema de sanación a través de la radio. La puedes encontrar en internet, Radio María Perú, a la hora que es acá en Perú, a las 5 de la tarde. Puedes entrar a la página web de Radio María y vas a encontrar en los podcasts de mi programa que se llama Jesús está vivo, las charlas antiguas para que lo puedas descargar gratis también y lo puedas escuchar. El día viernes, este viernes que viene, este viernes 14, voy a estar haciendo un tema de sanación por esta misma página, un tema de sanación que se llama el desahogo emocional, así se llama este tema, para aquellos que tenemos sentimientos entrampados, para aquellos que tenemos dolor en el corazón, angustias en el alma y no sabemos cómo sacarlas. Ese tema es para ustedes, el desahogo emocional. Este viernes 14 de 8 de la noche hasta las 9:30. 8 de la noche, 9:30. Este viernes 14 entonces el tema de sanación, el desahogo emocional. Seguir invitándole a que me ayuden a compartir mis redes sociales, que me ayudes compartiendo esta página, Algo que Decir por Israel de Cristo, me ayudes compartiendo mi canal de YouTube que es Israel de Cristo, me ayudes compartiendo también mi página web que es www.israeldecristo.com. Ya sabes que nuestra intención es llegar a más hermanos, a más personas. Estoy preparando un taller sobre el sufrimiento psicológico, el dolor psicológico, el sufrimiento emocional. Lo estoy preparando, probablemente lo daremos en la primera o segunda semana del mes de septiembre. Estoy leyendo varios artículos, algunas cosas que pidió una hermana que es psicóloga. Estoy buscando textos bíblicos también y vamos a estar preparando un taller de sanación para ustedes. Así que oren, hermanos, para que el Señor nos abra los cielos y podamos seguir escuchando su mensaje de salvación. Ya saben, hermanos, no están solos, oramos por ustedes. Aquí estamos para alimentar su fe y no alimentes tu miedo. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que tengas una excelente noche y nos encontramos la próxima semana para ver esta misma transmisión y continuar con el tercer tema sobre el Evangelio según San Marcos. Que Jesucristo te bendiga, tengas muy buenas noches, paz y bien. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.